En los anales de la realeza, las princesas son recordadas por sus coronas, sus matrimonios dinásticos y su belleza. Pero en el corazón de la opulenta Viena de los Habsburgo, nació una archiduquesa cuya verdadera pasión no residía en los salones de baile, sino en los gabinetes de curiosidades. Su nombre era Leopoldina. Destinada a cruzar el Atlántico para convertirse en la primera emperatriz de Brasil, llevaba consigo un tesoro más valioso que cualquier joya de la corona: una mente brillante y una insaciable sed de conocimiento. Mientras la corte esperaba de ella herederos y obediencia, ella anhelaba explorar selvas, catalogar especies desconocidas y desentrañar los secretos geológicos de un continente nuevo y vibrante. Esta no es la historia de una consorte silenciosa, sino la de una estratega política y una científica pionera, una mujer que navegó las turbulentas aguas del poder y la intriga palaciega, todo mientras mantenía una correspondencia secreta con los más grandes naturalistas de Europa. Esta es la historia de la emperatriz que amaba la ciencia más que el trono. En el corazón de la Viena imperial, dentro de los muros opulentos del palacio de Hofburg, existía un universo secreto que latía con un pulso distinto al de la corte. No era un salón de baile ni una sala del trono, sino el gabinete de historia natural, el amado proyecto del emperador Francisco I de Austria. Y en este santuario de la ciencia, una joven archiduquesa encontraba su verdadero hogar. María Leopoldina, hija del emperador, era una niña singular. Mientras sus hermanas se deleitaban con encajes y lecciones de clavicordio, Leopoldina se perdía entre hileras de vitrinas de caoba, con la nariz casi pegada al cristal. El mundo para ella no estaba definido por la etiqueta, sino por la taxonomía de Linneo. Su padre, un naturalista apasionado, fomentó esta curiosidad, viendo en ella un reflejo de su propia alma investigadora. Juntos pasaban horas interminables, no como emperador y princesa, sino como maestro y alumna, explorando los tesoros que llegaban de todos los rincones del vasto imperio y más allá. El gabinete era un microcosmos del planeta. En sus estantes reposaban minerales que brillaban con fuegos internos, amatistas de los Urales, topacios de un Brasil lejano y misterioso, y cristales de roca tan puros que parecían fragmentos de hielo eterno. Cajones de entomología, extraídos con un cuidado casi reverencial, revelaban mariposas morfo de un azul iridiscente, escarabajos con caparazones que parecían joyas y arañas exóticas conservadas en ámbar. Leopoldina aprendió a manejar el microscopio, a dibujar con precisión científica la delicada venación del ala de una libélula o la estructura cristalina de un cuarzo. Su mente no solo absorbía la belleza, sino que anhelaba la clasificación, el orden, la comprensión de las leyes naturales que gobernaban tal diversidad. Mientras la Europa postnapoleónica se reconfiguraba con tratados y alianzas, el mundo de Leopoldina era el de la observación metódica y el descubrimiento silencioso. Ella no soñaba con príncipes azules, sino con expediciones a tierras inexploradas, con la posibilidad de nombrar una nueva especie de orquídea o de entender el ciclo vital de un colibrí. Sin embargo, los engranajes del poder nunca se detienen, ni siquiera para la ciencia. Más allá de las paredes de su amado gabinete, diplomáticos y ministros susurraban sobre el futuro de las casas reales. El destino de una archiduquesa de Habsburgo, por muy brillante que fuera su intelecto, estaba irrevocablemente ligado a la política del continente. Un nombre comenzó a resonar en los pasillos del palacio, un nombre asociado a un imperio al otro lado del océano Atlántico, una tierra tan exótica y llena de maravillas como los especímenes que ella tanto amaba.
su mundo de estudio controlado y maravillas contenidas, estaba a punto de colisionar con una realidad impredecible. La princesa del gabinete de las maravillas pronto descubriría que el espécimen más complejo y fascinante que tendría que estudiar sería su propio destino. La corte de los Habsburgo era un escenario de rigidez y tradición, un mundo donde cada gesto y cada palabra estaban codificados por siglos de protocolo. Para una joven archiduquesa, la educación solía ser un camino predecible. Lenguas para la diplomacia matrimonial, música y arte para el entretenimiento cortés y genealogía para comprender su lugar en el intrincado tapiz de la realeza europea. Pero la formación de María Leopoldina fue radicalmente diferente. Una anomalía orquestada por su padre, el emperador Francisco I, quien reconoció que la mente de su hija anhelaba un sustento más profundo que el que ofrecía la etiqueta. Su intelecto no sería meramente pulido, sino forjado. Desde temprana edad, sus tutores fueron seleccionados no solo por su linaje, sino por su eminencia en el campo del saber. Más allá del francés, el italiano y el latín, que dominaba con fluidez, su currículo se adentró en territorios entonces considerados exclusivamente masculinos. El botánico y entomólogo Franz von Paula Schrank la guió a través de los sistemas de clasificación de las plantas, enseñándole a identificar familias y géneros con solo observar una hoja o una flor. Con él, aprendió el delicado arte de la ilustración botánica, y sus cuadernos se llenaron de dibujos de una precisión asombrosa, capturando no solo la forma de un pistilo, sino su misma esencia. La mineralogía se convirtió en una de sus grandes pasiones. Aprendió a identificar rocas y gemas por su dureza, su veta y su estructura cristalina, utilizando las escalas y herramientas de los geólogos más experimentados. Su estudio no era pasivo. Coleccionaba, catalogaba y organizaba sus propios especímenes, creando una versión en miniatura del gran gabinete de su padre. La física y la química desvelaron para ella las leyes que gobernaban el universo, desde el movimiento de los planetas hasta la composición de las sustancias. Esta educación enciclopédica transformó a Leopoldina. No era una simple aficionada, era una científica en formación, con una mente disciplinada y un enfoque metódico. Inició correspondencia con algunas de las mentes más brillantes de su tiempo, incluido el polímata Johann Wolfgang von Goethe, con quien discutía sobre botánica y la teoría del color. Se sumergió en los relatos de las grandes expediciones científicas, devorando las obras de Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland sobre sus viajes por las Américas. Sin embargo, esta profunda inmersión en el conocimiento no la aislaba de su realidad. Cada lección de ciencia era, en cierto modo, una preparación inconsciente para un futuro que otros estaban diseñando para ella. Mientras estudiaba la estratificación de las rocas, el canciller Clemens von Metternich estratificaba las alianzas políticas de la Europa post-napoleónica. Mientras clasificaba insectos, Metternich la clasificaba a ella como la pieza clave para asegurar la influencia de Austria en el Nuevo Mundo. La noticia llegó como una directiva, no como una propuesta. Su destino se había entrelazado con el de la corona portuguesa, exiliada en su vasta colonia de Brasil. Todo el conocimiento teórico que había acumulado, toda la disciplina mental que había cultivado, estaba a punto de enfrentarse a su prueba definitiva. La archiduquesa científica sería enviada al otro lado del mundo, no en una expedición de su elección, sino en una misión dinástica de la que dependía el equilibrio de los imperios. La propuesta llegó a Viena no con el ardor de una carta de amor, sino con el frío cálculo de un tratado diplomático.
El novio era una figura casi mítica, un príncipe que reinaba bajo un sol diferente, don Pedro de Alcántara, heredero del Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarbes. Cuando el retrato en miniatura del joven príncipe fue presentado a María Leopoldina, ella no vio a un futuro esposo, sino un enigma. El rostro que la miraba era el de un extraño, un hombre moldeado por un mundo tropical y una cultura que apenas podía imaginar. Para ella, era menos un romance y más una fascinante variable en la ecuación de su vida. El artífice de esta unión fue el astuto canciller Metternich. Con la derrota de Napoleón, Austria buscaba consolidar su poder y extender su influencia conservadora. Un enlace matrimonial con la Casa de Braganza, firmemente establecida en Brasil, crearía un bastión monárquico en las Américas, un contrapeso a las crecientes fiebres republicanas que amenazaban con extenderse desde el norte. Leopoldina era el peón perfecto, una archiduquesa de la casa más prestigiosa de Europa, culta, obediente y, sobre todo, disponible. El 13 de mayo de 1817, en la iglesia de los Agustinos de Viena, se celebró una boda surrealista. Leopoldina, ataviada con un suntuoso vestido de brocado de plata, caminó hacia el altar para dar el sí. Pero junto a ella no estaba su esposo, sino un representante, el archiduque Carlos, que pronunció los votos en nombre del ausente don Pedro. Fue una ceremonia grandiosa y profundamente impersonal, un acto de estado disfrazado de sacramento. En medio de la pompa, los sentimientos de Leopoldina eran una compleja amalgama. Sentía el peso del deber dinástico, un concepto inculcado en ella desde su nacimiento. Sentía el miedo a lo desconocido, a un viaje a través de un océano inmenso hacia un hombre y una vida que no había elegido. Pero debajo de todo eso, ardía una llama de incontenible emoción científica. Brasil. La palabra misma era una promesa. Era la tierra de los topacios imperiales de su colección, el hogar de las mariposas morfoazules que tanto había admirado. Este matrimonio por poder no era solo una obligación, era su única oportunidad de realizar el sueño de cualquier naturalista, una expedición al Nuevo Mundo. Decidida a no ser un mero objeto de intercambio, impuso una condición extraordinaria. Exigió que una misión científica austriaca la acompañara a Brasil, financiada por la corona. Quería a los mejores botánicos, zoólogos, mineralogistas y artistas para documentar las maravillas de su nuevo hogar. Era su forma de tomar el control de su destino, de fusionar su deber político con su pasión personal. Mientras los diplomáticos finalizaban los términos del tratado matrimonial, Leopoldina supervisaba la selección de los científicos, la compra de equipos y la planificación de las rutas de exploración. Su ajuar no solo incluía vestidos y joyas, sino también prensas para plantas, frascos para especímenes y cajas de instrumentos de disección. Se despedía de Viena, de su familia y de su amado gabinete, pero no con resignación, sino con una febril anticipación. El barco que la esperaba en Italia no solo la llevaría a su marido, sino a su laboratorio viviente. La pregunta que flotaba en el aire no era si amaría a su esposo, sino si el Brasil real sería tan maravilloso como el Brasil que había estudiado en sus libros. El bullicioso puerto de Livorno, en la costa italiana, fue el punto de partida. Ancladas en la bahía, las fragatas portuguesas Don Juan VI y Augusta se erguían como gigantes de madera, sus mástiles arañando el cielo azul del Mediterráneo. Para María Leopoldina, de pie en el muelle, la vista fue abrumadora. El mundo ordenado y predecible del palacio de Hofburg se disolvía ante la inmensidad del océano. El viaje que tenía por delante no era una abstracción en un mapa,
sino una realidad tangible y aterradora. El 13 de agosto de 1817, las anclas se elevaron y la flota zarpó. La travesía atlántica duraría 86 días, un largo y arduo paréntesis entre su antigua vida y la nueva. Las primeras semanas fueron un tormento. El mareo la postró en su camarote, y las violentas tormentas atlánticas sacudían el barco como si fuera una cáscara de nuez. El confinamiento, el miedo y la monotonía del horizonte infinito podrían haber quebrado a cualquiera. Pero Leopoldina no era una princesa ordinaria. Tan pronto como su cuerpo se aclimató al vaivén incesante del mar, transformó su confinamiento en una oportunidad. Su camarote se convirtió en un laboratorio flotante y la cubierta del barco en su puesto de observación. Cada día era una nueva oportunidad para la ciencia. Se levantaba al amanecer para registrar la temperatura del aire y del agua, la dirección del viento y la presión barométrica, anotando meticulosamente cada dato en su diario. Pasaba horas con los científicos de su misión, hombres de la talla del zoólogo Johann Baptist von Spix y el botánico Carl Friedrich Philipp von Martius. Juntos, lanzaban redes al océano, izando a bordo criaturas marinas que Leopoldina nunca había visto. Con una fascinación infantil y el rigor de una erudita, dibujaba los peces voladores que saltaban junto al casco, clasificaba los moluscos y estudiaba el plancton bajo su microscopio. La travesía se convirtió en su primera expedición de campo. Documentó las aves marinas que seguían al barco, notando cómo las especies cambiaban a medida que se adentraban en el Atlántico. Estudiaba las constelaciones del hemisferio sur, un nuevo mapa celestial que se desplegaba sobre ella cada noche. El océano dejó de ser un vacío aterrador para convertirse en un ecosistema vibrante y complejo. Su primer gran espécimen brasileño. Aprendió de los marineros, preguntando sobre las corrientes, los patrones climáticos y las leyendas del mar, absorbiendo no solo el conocimiento académico, sino también el saber práctico de quienes vivían en simbiosis con el océano. Esta inmersión total en la observación y el estudio fue su refugio y su fortaleza. Mientras más se alejaba de Europa, más se acercaba a su verdadera vocación. Después de semanas interminables de azul sobre azul, una mañana el aire cambió. Traía un olor húmedo y terrenal, el perfume de una vegetación exuberante. Aves desconocidas, con plumajes de colores imposibles, comenzaron a sobrevolar el barco, y entonces, desde el puesto del vigía, resonó el grito esperado: ¡Tierra! En el horizonte, una línea oscura y verde se dibujaba contra el cielo. Era Brasil. Mientras la fragata se deslizaba hacia la majestuosa bahía de Río de Janeiro, flanqueada por el icónico pan de azúcar, Leopoldina estaba en la cubierta. No contemplaba su nuevo reino con los ojos de una princesa que busca un palacio, sino con la mirada de una naturalista que ha llegado a su paraíso prometido. El viaje había terminado, pero su verdadera expedición apenas estaba por comenzar. El 5 de noviembre de 1817, la flota portuguesa echó anclas en la deslumbrante bahía de Guanabara. Para María Leopoldina, el desembarco en Río de Janeiro fue una agresión a los sentidos, un torbellino sensorial que desmanteló por completo su ordenada percepción vienesa del mundo. El calor era un abrazo denso y húmedo, cargado con el perfume de flores exóticas y el olor salobre del mar. Los sonidos eran una cacofonía vibrante, el estruendo de los cañones de saludo, la música de las bandas militares, los gritos de los vendedores ambulantes y el parloteo incesante de una multitud vestida con colores tan vivos que parecían competir con la naturaleza circundante. La recepción fue un espectáculo de grandeza tropical.
Allí conoció por fin a la familia real portuguesa y al hombre cuyo retrato había estudiado durante meses, su esposo, don Pedro. El encuentro fue cortés, pero Leopoldina notó de inmediato el abismo cultural que los separaba. La etiqueta de la corte de Braganza, relajada y casi informal bajo el sol de los trópicos, contrastaba brutalmente con la calculada rigidez de los Habsburgo. Pero mientras navegaba por las complejidades de su nueva familia y sus deberes como princesa, su verdadera atención estaba en otra parte. Sus ojos no se detenían en los brocados de los cortesanos, sino en los colibríes que zumbaban como joyas vivientes en los jardines del palacio. Su corazón no latía por la pompa, sino por la promesa de la selva que se cernía sobre la ciudad. Tan pronto como le fue posible, organizó sus primeras excursiones. Acompañada por sus científicos, se adentró en la selva de Tijuca, un mundo de un verde abrumador. Sus cartas a Viena se transformaron en éxtasis botánicos. Escribía con asombro sobre árboles de una altura increíble, orquídeas con formas y colores que desafiaban la imaginación, y mariposas tan grandes como su mano. No era una observadora pasiva. Con una energía que sorprendía a su séquito, trepaba por terrenos escarpados, recolectaba especímenes de plantas con sus propias manos y llenaba sus cuadernos con bocetos y anotaciones detalladas. Su residencia, el Palacio de São Cristóvão, se convirtió rápidamente en algo más que una morada real. Fue su centro de operaciones científicas, una extensión de su amado gabinete vienés. Las salas se llenaron de plantas vivas, jaulas con aves exóticas, acuarios con peces de río y vitrinas con rocas y minerales que ella misma había recogido. Se convirtió en la mecenas indispensable de la misión científica austriaca, proporcionándoles fondos, salvoconductos y el apoyo de la corona para que pudieran explorar el vasto e inexplorado interior de Brasil. Sin embargo, en medio de este paraíso científico, Leopoldina, con su aguda inteligencia política, comenzó a percibir las corrientes subterráneas que agitaban la colonia. La corte portuguesa era un nido de intrigas, y en las calles de Río crecía un murmullo cada vez más fuerte, un anhelo de autonomía y un resentimiento hacia el dominio de Lisboa. Empezó a estudiar a su esposo, don Pedro, descubriendo a un hombre impulsivo, carismático y lleno de contradicciones, un hombre atrapado entre su lealtad a Portugal y su creciente afecto por Brasil. Leopoldina se dio cuenta de que su papel en esta tierra no sería simplemente el de una cronista de su naturaleza. Este paraíso terrenal era también un polvorín político a punto de estallar. La naturalista que había llegado para clasificar la flora y la fauna de un nuevo continente tendría que usar su intelecto y su herencia habsburga para ayudar a clasificar y dar forma al nacimiento de una nueva nación. El puerto de Livorno, en el verano de 1817, no era solo el escenario de una despedida real, sino el punto de partida de una de las empresas científicas más ambiciosas de la historia. Junto a la archiduquesa Leopoldina, en la flota que la llevaba a su nuevo destino en Brasil, viajaba un verdadero ejército de conocimiento, la misión científica austriaca. Este no era un simple séquito de cortesanos, era una expedición meticulosamente planificada, financiada por la corona austriaca, con un propósito dual que reflejaba la mentalidad de la época: catalogar las maravillas del Nuevo Mundo para la ciencia y, al mismo tiempo, identificar recursos naturales que pudieran generar riqueza para el imperio. Leopoldina no era una mera pasajera en este viaje, era su patrona, su centro intelectual y su alma. Habiendo sido educada en las ciencias naturales desde niña, participó activamente en la selección de sus miembros.
El equipo era una constelación de las mentes más brillantes de su tiempo. Estaba el zoólogo Johann Natterer, quien pasaría los siguientes 18 años en Brasil, acumulando una colección zoológica sin precedentes. Le acompañaban los bávaros Johann Baptist von Spix y Carl Friedrich Philipp von Martius, un zoólogo y un botánico cuyo trabajo conjunto, viaje por Brasil, se convertiría en una obra fundamental. También estaban el botánico Johann Pohl y el pintor Thomas Ender, encargado de documentar visualmente los paisajes, la flora, la fauna y los pueblos de esa tierra desconocida. El equipaje de la misión era tan impresionante como sus miembros. Cientos de cajas contenían no solo vestidos y joyas, sino también microscopios, barómetros, sextantes, prensas para herbarios, frascos para conservar especímenes y una vasta biblioteca de referencia científica. Los barcos mismos se convirtieron en laboratorios flotantes, donde los naturalistas estudiaban las criaturas marinas y las aves que seguían la estela de la flota. Para Leopoldina, este viaje transatlántico fue una transición vital. Pasaba horas en cubierta con los científicos, discutiendo sobre taxonomía, geología y astronomía, perfeccionando su portugués y absorbiendo cada gramo de conocimiento. Ella era la catalizadora que unía las diversas disciplinas. Su insaciable curiosidad y su rigurosa formación académica le ganaron el respeto inmediato de estos hombres de ciencia. Mientras el resto de la corte se preocupaba por el mareo y la etiqueta, Leopoldina observaba el plancton bajo el microscopio y aprendía a navegar usando las estrellas. Cuando la costa de Brasil finalmente apareció en el horizonte, una línea verde y exuberante bajo un cielo inmenso, para la joven archiduquesa no representaba solo un nuevo hogar y una corona. Era la promesa de un laboratorio viviente, un continente entero esperando ser descubierto, clasificado y comprendido. La verdadera expedición, el mayor desafío de su vida intelectual, no había hecho más que comenzar. La llegada a Río de Janeiro fue un choque brutal. El palacio de São Cristóvão, aunque opulento, carecía de la sofisticación europea y se sentía como una jaula dorada. La vida en la corte portuguesa, trasplantada a los trópicos, era un laberinto de protocolo asfixiante, intrigas susurradas en los pasillos y una frivolidad que chocaba frontalmente con la mente analítica y curiosa de Leopoldina. Se esperaba de ella que fuera una figura decorativa, una consorte obediente cuyo único propósito era producir un heredero. Los bailes, las recepciones y las ceremonias interminables eran su deber, pero su pasión residía en otro lugar, lejos del brillo artificial de los salones. Su verdadero santuario era su estudio privado, un espacio que rápidamente transformó en un centro de investigación. Las paredes estaban cubiertas no de retratos, sino de mapas y estanterías repletas de libros de botánica, zoología y mineralogía. Su escritorio estaba perpetuamente cubierto de especímenes, hojas secándose en prensas, insectos clavados en cajas y rocas esperando ser clasificadas. Aquí, la emperatriz desaparecía para dar paso a la naturalista. Leopoldina estableció una rutina que desconcertaba a la corte. Se levantaba al amanecer para organizar su herbario o para salir a caballo hacia los bosques cercanos, como la floresta de Tijuca. A menudo, ignorando el decoro, se adentraba en la densa vegetación acompañada por botánicos como Carl von Martius o Johann Pohl. Mientras sus damas de compañía se quejaban del calor y los insectos, Leopoldina recolectaba con entusiasmo orquídeas, bromelias y helechos, tomando notas detalladas sobre su hábitat, el color de sus flores y sus posibles usos medicinales. Su trabajo era de una precisión científica admirable. No se limitaba a coleccionar.
Dibujaba las plantas con un talento notable, capturando cada detalle de su estructura. Sus bocetos no eran meramente artísticos, sino ilustraciones botánicas rigurosas. Escribía largas descripciones en su diario, utilizando la nomenclatura linneana y demostrando un profundo conocimiento de la sistemática botánica. Este comportamiento era visto como una excentricidad peligrosa por los cortesanos. Murmuraban que era impropio de una futura emperatriz ensuciarse las manos con tierra y pasar más tiempo con científicos alemanes que con la aristocracia local. Pero a Leopoldina no le importaba. El herbario era su refugio contra la soledad y la superficialidad de su vida pública. Cada planta prensada, cada insecto clasificado, era una pequeña victoria de la razón y el orden sobre el caos del protocolo. Mientras el imperio la juzgaba por su apariencia y su fertilidad, ella estaba, en silencio y con metódica paciencia, construyendo uno de los registros más importantes de la biodiversidad brasileña. Pero la riqueza de Brasil no solo florecía en sus árboles. Bajo la superficie, en las profundidades de la tierra, yacía otro reino de formas y colores, un mundo de cristales y minerales que pronto se convertiría en su nueva y deslumbrante obsesión. Si la botánica era el refugio de Leopoldina, la mineralogía se convirtió en su pasión estratégica. En el siglo XIX, coleccionar minerales era una actividad científica de gran prestigio entre la aristocracia europea, una forma de combinar la riqueza con la ilustración. Para Leopoldina, en el corazón del país con la mayor riqueza geológica del mundo, fue una extensión natural de su curiosidad. Brasil, y en particular la provincia de Minas Gerais, era una leyenda. Sus tierras albergaban diamantes, oro y una asombrosa variedad de gemas de colores. La emperatriz no tardó en organizar y financiar expediciones a estas regiones, no en busca de joyas para su corona, sino de especímenes para su colección y para la ciencia. Su gabinete de minerales en el Palacio de São Cristóvão se convirtió rápidamente en el más importante de las Américas. Cajas y cajas de muestras llegaban de todo el país, y ella misma pasaba incontables horas limpiándolas, etiquetándolas y clasificándolas según los sistemas mineralógicos más avanzados de la época. Su conocimiento no era superficial. Estudió cristalografía y química, aprendiendo a identificar los minerales por su dureza, su beta y su estructura cristalina. Se fascinó con los topacios imperiales de Ouro Preto, con su característico color entre anaranjado y rosado, y con las turmalinas multicolores que parecían contener arcoíris sólidos. Su principal interlocutor en este campo era Johann von Schreibers, el director del Gabinete Imperial de Historia Natural de Viena. Leopoldina estableció un flujo constante de especímenes hacia Austria. Enviaba cajones repletos de los mejores minerales brasileños, cada uno con una etiqueta escrita de su puño y letra. A cambio, Schreibers le enviaba libros, instrumentos y noticias de los últimos descubrimientos en Europa. Esta correspondencia revela la profundidad de su implicación. No era una simple coleccionista. Formulaba preguntas, proponía hipótesis sobre la formación geológica de ciertas regiones y dirigía a los exploradores hacia lugares donde intuía que podrían encontrarse nuevos minerales. Pero su interés iba más allá de la pura ciencia. Al catalogar la riqueza mineral de Brasil, Leopoldina estaba realizando un inventario del poder económico de su nueva patria. Comprendió, quizás mejor que nadie en la corte, que el verdadero valor de Brasil no residía en su relación colonial con Portugal, sino en los vastos recursos que yacían bajo sus pies. Cada topacio, cada diamante, cada trozo de mineral de hierro,
no era sólo un objeto de estudio científico, sino un pilar sobre el que se podría construir una nación independiente y próspera. Su colección de piedras era, en realidad, un mapa del tesoro del futuro de Brasil. Este conocimiento íntimo y tangible de la tierra le otorgaba una perspectiva única, una visión de estadista forjada en el estudio de la geología. Era una sabiduría que pronto sería puesta a prueba, no en un laboratorio, sino en el tumultuoso escenario de la política imperial. En las noches tranquilas de Río, cuando el palacio finalmente se calmaba, la luz de una vela ardía hasta tarde en el estudio de Leopoldina. Con una pluma en la mano, construía un puente de tinta y pensamiento que cruzaba el Atlántico, conectando su aislamiento tropical con el vibrante corazón intelectual de Europa. Su correspondencia científica es el testimonio más elocuente de que no era una aficionada, sino una colega respetada y una colaboradora indispensable para la comunidad científica de su tiempo. Lejos de ser una princesa solitaria con un pasatiempo, Leopoldina era un nodo central en una red global de conocimiento. Sus cartas no eran meras notas sociales, eran informes de campo detallados, discusiones teóricas y solicitudes precisas. Uno de sus corresponsales más ilustres fue Johann Wolfgang von Goethe. Con él intercambiaba ideas no solo sobre botánica, sino también sobre su teoría de los colores, discutiendo cómo la intensa luz de los trópicos afectaba la percepción de los tonos en la naturaleza. Otro gigante de la ciencia con quien mantuvo contacto fue Alexander von Humboldt, quien, habiendo explorado Sudamérica años antes, veía en Leopoldina a una sucesora invaluable, una observadora privilegiada con acceso a un territorio que él apenas había podido vislumbrar. Ella le enviaba descripciones de fenómenos naturales y especímenes que complementaban y a veces corregían sus propias investigaciones. A través de sus cartas, dirigía una operación logística de gran escala. Solicitaba a Viena los últimos libros y publicaciones científicas, instrumentos ópticos de precisión y materiales para la conservación de sus colecciones. A cambio, organizaba el envío de un tesoro de valor incalculable hacia Europa. Cajas y barriles cuidadosamente embalados contenían plantas prensadas, pieles de aves exóticas, miles de insectos, mamíferos conservados en alcohol y, por supuesto, sus preciados minerales. Cada envío iba acompañado de extensas notas que detallaban el lugar y las circunstancias de cada hallazgo. Estos envíos enriquecieron las colecciones de los principales museos de historia natural de Viena, Múnich y otras capitales europeas, proporcionando a los científicos material de estudio que revolucionaría la comprensión de la vida en los trópicos. Para Leopoldina, esta red de correspondencia era un salvavidas intelectual. Le proporcionaba el estímulo y el diálogo con iguales que tanto echaba en falta en la corte de Río. Pero también tenía una dimensión política. A través de sus cartas a figuras influyentes, como el canciller austriaco Metternich, intercalaba sus observaciones científicas con agudos análisis sobre la situación política y económica de Brasil, ofreciendo una perspectiva única y bien fundamentada. Este imperio de letras que había construido la mantenía conectada al pulso del mundo. Sin embargo, mientras las tensiones políticas entre Brasil y Portugal se intensificaban hasta llegar a un punto de ruptura, su pluma pronto tendría que abandonar la descripción de una orquídea rara para redactar el documento que decidiría el destino de una nación. Septiembre de 1822. Río de Janeiro era un polvorín a punto de estallar. Desde Lisboa llegaban decretos cada vez más hostiles, ordenando el regreso del príncipe regente don Pedro a Portugal
y desmantelando la autonomía que Brasil había ganado. La élite brasileña estaba furiosa, la corte paralizada por el pánico. En medio de esta crisis, don Pedro se encontraba de viaje en Sao Paulo, y el poder recaía sobre los hombros de la princesa regente, María Leopoldina. Fue en este momento crucial cuando la científica se reveló como una estadista formidable. Abordó la crisis no con la emoción o la intriga que dominaban la corte, sino con la lógica fría y el análisis racional de una naturalista que observa un sistema complejo a punto de sufrir un cambio irreversible. Durante años, había estudiado a Brasil en todas sus facetas: su geografía, su inmensa riqueza natural, la diversidad de su gente y la fortaleza de su emergente identidad. Comprendía el país de una manera orgánica y profunda que escapaba a los políticos de Lisboa y a muchos en su propio entorno. El 2 de septiembre de 1822, Leopoldina convocó una sesión extraordinaria del Consejo de Estado. La atmósfera en la sala era de una tensión insoportable. Los ministros, liderados por José Bonifacio de Andrada e Silva, debatían el camino a seguir, conscientes de que cualquier decisión podría desatar una guerra civil. Fue la voz de Leopoldina la que se alzó con una claridad y una determinación que sorprendió a todos. Argumentó con una lógica impecable que el vínculo con Portugal estaba roto sin remedio. Intentar mantenerlo solo conduciría a la anarquía y la desintegración. La independencia, afirmó, no era una opción, sino una necesidad ineludible, el siguiente paso lógico en la evolución natural de Brasil como nación. Tras la reunión, tomó la pluma y junto a José Bonifacio redactó una carta para su esposo. No era una súplica, sino una directiva clara y contundente. Le explicó la decisión del Consejo y le instó a actuar sin demora. En esa carta histórica, Leopoldina utilizó una metáfora que solo una botánica podría haber concebido con tanta precisión. El pomo está maduro, cójalo ya, o se pudre. La fruta era Brasil, la cosecha, la independencia. El mensaje llegó a don Pedro el 7 de septiembre, a orillas del arroyo Ipiranga. Las palabras de su esposa, respaldadas por la autoridad del Consejo de Estado que ella había presidido, fueron el catalizador final. Desenvainó su espada y lanzó el famoso grito de «Independencia o muerte». Aquel grito que resonó en la historia de Brasil fue la consecuencia directa de una decisión tomada 5 días antes en un palacio de Río, por una mujer que había aplicado su rigor científico al arte de gobernar. La emperatriz, obsesionada con la ciencia, se había convertido en la arquitecta de un imperio, la madre intelectual de una nueva nación. La llegada de Leopoldina a Río de Janeiro, en noviembre de 1817, fue un choque cultural de proporciones monumentales. La joven archiduquesa, educada en el rígido y suntuoso protocolo de la corte de los Habsburgo en Viena, se encontró en un mundo completamente diferente. La corte portuguesa en el exilio, dirigida por su suegro, el rey João VI, era un hervidero de informalidad, rumores y conspiraciones a plena luz del día. El palacio de São Cristóvão, aunque majestuoso en su entorno tropical, carecía del orden y la sofisticación europeos. Aquí, las alianzas se formaban y se rompían en los pasillos húmedos, y el poder no se ejercía con la discreción vienesa, sino con una pasión y una franqueza que a menudo rozaban la vulgaridad. Leopoldina, con su mente analítica y su educación enciclopédica, observaba todo con la precisión de un naturalista estudiando un ecosistema extraño. Rápidamente identificó a los actores clave: el influyente ministro Tomás de Vilanova, Portugal, la poderosa facción portuguesa que anhelaba regresar a Lisboa
y la creciente camarilla brasileña que veía en el príncipe Pedro una esperanza para el futuro de la colonia. Su inteligencia, que tanto había impresionado a sus tutores en Austria, se convirtió en una carga. Le permitía ver las verdaderas intenciones detrás de las sonrisas y las reverencias, pero también la aislaba. Hablaba portugués con fluidez, pero su acento y su seriedad la distinguían. Mientras su esposo, don Pedro, se sumergía con facilidad en la vida carioca, con sus cacerías, sus aventuras amorosas y su carisma popular, Leopoldina se sentía como una extraña. Las damas de la corte la encontraban demasiado intelectual, y los cortesanos desconfiaban de su perspicacia. Las primeras grietas en su matrimonio aparecieron casi de inmediato, alimentadas por la infidelidad abierta de Pedro y las diferencias fundamentales en sus personalidades. Ella buscaba un compañero intelectual y un estadista. Él buscaba la emoción y la gratificación inmediata. En sus cartas a Viena, Leopoldina describía su soledad y su desilusión, pero también revelaba una creciente determinación. Comprendió que para sobrevivir y para asegurar el futuro de la dinastía Braganza en América, no podía permanecer como una simple observadora. Tenía que aprender las reglas de este juego tropical, usar su intelecto no solo para la ciencia, sino para la política. La archiduquesa comenzó a tejer su propia red de influencias, cultivando la amistad de figuras clave como José Bonifacio de Andrada e Silva. Se estaba transformando, dejando atrás a la princesa europea para convertirse en una estratega política en el Nuevo Mundo. La corte tropical era un laberinto peligroso, pero Leopoldina estaba decidida a no perderse en él, sino a encontrar la salida, aunque eso significara forjarla ella misma. El año 1821 marcó un punto de inflexión irreversible. La Revolución Liberal de Oporto obligó al rey Juan VI a regresar a Portugal, dejando a su hijo Pedro como príncipe regente de Brasil. Para las Cortes de Lisboa, esto era simplemente un paso previo para desmantelar el estatus de reino que Brasil había alcanzado y devolverlo a su antigua condición de colonia. La presión sobre Pedro era inmensa. Desde Portugal llegaban decretos que socavaban su autoridad y exigían su regreso. Fue en este momento de crisis existencial cuando la figura política de Leopoldina emergió con una fuerza arrolladora. Mientras Pedro se debatía entre su lealtad a su padre y su creciente amor por Brasil, Leopoldina no tenía dudas. Su correspondencia con su padre, el emperador Francisco I de Austria, y con su confidente, el conde de Metternich, revela una asombrosa lucidez geopolítica. Ella entendía que el viejo orden colonial estaba muerto y que cualquier intento de revertir la autonomía de Brasil conduciría a una guerra sangrienta y a la posible fragmentación del territorio. Se convirtió en la principal consejera de su esposo y en la aliada más firme del movimiento independentista liderado por José Bonifacio. Fue ella quien animó a Pedro a desafiar a las Cortes y a permanecer en Brasil, un acto que culminó en el famoso Dia do Fico, el 9 de enero de 1822, cuando Pedro declaró públicamente: «Si es para el bien de todos y la felicidad general de la nación, estoy listo. Díganle al pueblo que me quedo». Sin embargo, su papel más decisivo aún estaba por llegar. En agosto de 1822, mientras Pedro viajaba a Sao Paulo para apaciguar tensiones políticas, Leopoldina fue nombrada regente. Fue durante su regencia que llegaron a Río de Janeiro nuevos decretos de Lisboa que anulaban todos los actos del gobierno de Pedro y lo declaraban traidor. El 2 de septiembre de 1822, Leopoldina convocó al Consejo de Estado. La situación era crítica.
Con una calma y una determinación que asombraron a los ministros presentes, ella presidió la sesión. Al final del debate, tomó la pluma y firmó la declaración que recomendaba la independencia inmediata de Brasil. En su carta a Pedro, enviada urgentemente por un mensajero, escribió: «La fruta está madura, cójanla ahora, o se pudrirá». 5 días después, el 7 de septiembre, a orillas del río Ipiranga, Pedro recibió la carta de Leopoldina y los despachos de Lisboa. Impulsado por las palabras de su esposa y la audaz decisión del consejo que ella había liderado, desenvainó su espada y pronunció el grito que pasaría a la historia. Pero el verdadero acto de nacimiento de la nación brasileña no fue ese grito impulsivo, sino la deliberada y valiente firma de una archiduquesa austriaca que había adoptado a Brasil como su verdadera patria. La euforia de la independencia y la coronación como emperador y emperatriz de Brasil pronto dio paso a una amarga realidad para Leopoldina. La independencia política no trajo la paz a su vida personal. Por el contrario, la exacerbó. El emperador Pedro I, ahora libre de las ataduras de Lisboa, se entregó a sus pasiones con un abandono que se convirtió en escándalo nacional. Su relación con Domitila de Castro Canto e Melo, a quien colmó de títulos hasta convertirla en la marquesa de Santos, dejó de ser un secreto para convertirse en una humillación pública y constante para la emperatriz. Domitila no era una amante discreta mantenida en la sombra. Pedro la instaló en una residencia cercana al palacio, la introdujo en el círculo de la corte y la trató, en muchos aspectos, como una reina paralela. Para Leopoldina, educada en los códigos de honor y la dignidad de la realeza europea, esta situación era intolerable. No era solo la infidelidad, sino la afrenta pública, el desprecio por su posición y su persona. La corte se dividió. Los partidarios de la marquesa de Santos ganaban favores e influencia, mientras que los leales a la emperatriz eran marginados. Leopoldina se encontró cada vez más aislada, una figura solitaria en su propio palacio. Su mente, que antes se ocupaba de la estrategia política y la correspondencia diplomática, ahora se veía acosada por la tristeza y la impotencia. Sus cartas a su hermana, María Luisa, duquesa de Parma y exemperatriz de Francia, son testimonios desgarradores de su sufrimiento. En ellas, describe con detalle las humillaciones diarias, el dolor de ver el afecto de su esposo desviado y la preocupación por el impacto que el comportamiento de su padre tendría en sus hijos, especialmente en el joven heredero, el futuro Pedro II. Se sentía atrapada en una jaula de oro, reverenciada en público como la madre de la nación, pero despreciada en privado. Este aislamiento emocional la empujó a refugiarse aún más profundamente en sus pasiones intelectuales. Los salones del palacio, antes llenos de debates y vida, se volvieron para ella lugares de angustia. Encontraba consuelo únicamente en su biblioteca, en su correspondencia con científicos europeos y en sus largas horas dedicadas a organizar su colección de minerales, plantas e insectos. La ciencia se convirtió en su santuario, un mundo ordenado y lógico que contrastaba con el caos emocional de su vida. Era una mente brillante, capaz de debatir sobre botánica, geología y política internacional, pero condenada a una profunda soledad, rodeada de una corte que no podía comprenderla y casada con un hombre que no podía valorarla. Su vida se había convertido en una dolorosa paradoja. La arquitecta de un imperio que no encontraba un lugar para sí misma dentro de él. Mucho antes de convertirse en una figura política clave, Leopoldina había comenzado a dar forma al futuro de Brasil de una manera completamente diferente.
Su viaje desde Austria en 1817 no fue simplemente el traslado de una novia real, fue la organización de una de las expediciones científicas más importantes de la historia del país. Con una visión que iba más allá de sus deberes dinásticos, convenció a su padre para financiar y organizar una comitiva de eruditos, artistas y naturalistas para que la acompañaran al Nuevo Mundo. Su objetivo era claro: documentar y estudiar la vasta y desconocida riqueza natural y cultural de Brasil. Entre los miembros de esta misión se encontraban figuras que se volverían legendarias, como los zoólogos Johann Baptist von Spix y los botánicos Carl Friedrich Philipp von Martius y Johann Natterer, además del pintor Thomas Ender. Una vez en Brasil, Leopoldina no fue una mecenas pasiva. Se convirtió en el epicentro intelectual de la expedición. Su profundo conocimiento en mineralogía, botánica y zoología le permitía conversar de igual a igual con estos expertos. Les abrió las puertas del palacio, facilitó sus viajes al interior del país, les proporcionó recursos y protección, y participó activamente en la clasificación de los especímenes que recolectaban. Su propia colección personal de minerales, mariposas y plantas creció exponencialmente, convirtiéndose en una de las más importantes de América. Su patrocinio se extendió también a las artes. Apoyó a artistas como el francés Jean-Baptiste Debret, cuya obra se convirtió en un registro visual invaluable de la sociedad, la naturaleza y las costumbres brasileñas del siglo XIX. Fue gracias a la estabilidad y el interés que Leopoldina fomentó que estos artistas y científicos pudieron trabajar durante años, produciendo obras monumentales como Flora Brasiliensis de von Martius, un compendio botánico que tardó décadas en completarse y que sigue siendo una referencia fundamental. Este mecenazgo era una expresión de su formación ilustrada. Ella entendía que la grandeza de una nación no solo se medía por su poder político o su riqueza económica, sino también por su contribución al conocimiento humano. Al promover la investigación científica y la producción artística, Leopoldina estaba ayudando a Brasil a construir su propia identidad, a entenderse a sí mismo y a presentarse ante el mundo no como una simple colonia exótica, sino como una tierra de inmensa importancia científica y cultural. Mientras su vida personal se desmoronaba bajo el peso de la intriga y la traición, su legado intelectual florecía. Estaba creando un archivo permanente de la nación que ayudó a fundar, un tesoro de conocimiento y arte que sobreviviría a los dramas de la corte y que daría testimonio de la pasión de una emperatriz por la ciencia en el corazón del trópico. Más allá de los grandes volúmenes publicados por los naturalistas que ella patrocinó, existe un legado científico de Leopoldina mucho más íntimo y personal, oculto a plena vista durante casi 2 siglos: su correspondencia. Sus miles de cartas, enviadas a familiares, amigos y científicos en Europa, son mucho más que crónicas de su vida personal o de la política brasileña. Son, en esencia, diarios de campo de una naturalista apasionada y meticulosa. Historiadores y botánicos contemporáneos, al reexaminar estos documentos, han descubierto un tesoro de observaciones científicas. Leopoldina no se limitaba a mencionar la belleza del paisaje. Con la precisión de una científica entrenada, describía la morfología de las plantas, los periodos de floración, los tipos de suelo en los que crecían y los usos medicinales o prácticos que las poblaciones locales les daban. En una carta a su padre, podía pasar de discutir una maniobra política de las cortes a describir en detalle la estructura de una orquídea que había encontrado durante un paseo por los jardines de São Cristóvão.
A menudo incluía en sus cartas pequeños bocetos de hojas o flores para ilustrar sus descripciones, e incluso enviaba semillas y especímenes prensados a través del Atlántico para que fueran estudiados en los jardines botánicos de Viena. Este gabinete de curiosidades epistolar revela la profundidad de su compromiso con la ciencia. No era un simple pasatiempo de una princesa ociosa. Era una vocación rigurosa. Sus descripciones eran tan detalladas que en algunos casos han ayudado a los botánicos modernos a identificar especies y a entender la distribución de la flora en el Río de Janeiro del siglo XIX. Su contribución no pasó completamente desapercibida para sus contemporáneos. El botánico Carl von Martius, en reconocimiento a su inestimable apoyo y a su propio conocimiento, nombró a un género de palmeras amazónicas en su honor, Leopoldinia. La especie más conocida, Leopoldinia pulcra, es un elegante testimonio de su legado. Este legado epistolar redefine nuestra comprensión de Leopoldina. La muestra no solo como una mecenas, sino como una científica activa, una mujer que realizaba investigación de campo en un momento en que el acceso de las mujeres a la ciencia formal era prácticamente inexistente. Sus cartas son la prueba de una mente que nunca dejó de observar, cuestionar y clasificar el mundo que la rodeaba. En los delicados trazos de su caligrafía, entre líneas que hablan de dolor y de política, sobrevive la pasión de una botánica aficionada cuyo amor por la naturaleza brasileña dejó una huella tan perdurable como el imperio que ayudó a crear. Su verdadero laboratorio no fue un edificio, sino el vasto territorio de Brasil, y sus publicaciones fueron las cartas que llevaban su conocimiento y su asombro a un mundo de distancia. El aire en el Palacio de São Cristóvão se había vuelto irrespirable. Para 1825, la relación del emperador Pedro I con Domitila de Castro, a quien había ennoblecido como marquesa de Santos, ya no era un secreto susurrado en los pasillos, sino una humillación pública y constante para Leopoldina. La amante del emperador no solo residía cerca del palacio, sino que su influencia política y social crecía exponencialmente, eclipsando a la propia emperatriz. Leopoldina, educada en la rígida corte de los Habsburgo, se encontraba atrapada en una pesadilla. Sus cartas a su hermana, María Luisa, y a su padre en Viena se convirtieron en un desgarrador testimonio de su soledad y desesperación. Describía el dolor de ver a sus hijos expuestos a la descarada infidelidad de su padre y el desprecio con que era tratada por la corte, que ahora se arremolinaba en torno a la nueva favorita. Sin embargo, en medio de esta tormenta personal, la emperatriz no abdicó de sus responsabilidades. Su agudo intelecto y su profunda comprensión de la política europea la convirtieron en la consejera más lúcida y confiable de Pedro, aunque él rara vez lo reconociera públicamente. Mientras el emperador se dejaba llevar por sus impulsos, Leopoldina analizaba con frialdad los desafíos que enfrentaba el joven imperio. La guerra cisplatina contra las provincias unidas del Río de la Plata era una sangría de recursos y hombres, y ella abogaba por una solución diplomática. Presionó incansablemente para que las potencias europeas reconocieran la independencia de Brasil, utilizando su red de contactos y su linaje para dar legitimidad a la nueva nación. En las reuniones del Consejo de Estado, su voz era a menudo la única que se atrevía a contradecir al emperador, presentando argumentos lógicos y bien fundamentados. Estudiaba mapas, informes militares y tratados comerciales con la misma meticulosidad que dedicaba a sus minerales. Era una extraña dualidad. Por un lado, una esposa humillada que lloraba en la soledad de sus aposentos. Por otro,
una estadista formidable que luchaba por la estabilidad del país que había adoptado como suyo. Se refugiaba en su biblioteca, en su correspondencia científica y en el amor de sus hijos, quienes eran su única fuente de alegría. Pero la tensión era insostenible. Pedro, cada vez más arrogante e influenciado por la marquesa de Santos, comenzó a despreciar abiertamente los consejos de su esposa. La humillación pública alcanzó su punto álgido cuando Domitila fue nombrada dama de compañía de la emperatriz, un acto de crueldad calculado que conmocionó a la sociedad de Río de Janeiro. Leopoldina se sentía acorralada, su salud comenzaba a resentirse bajo el peso del estrés y la tristeza. El palacio, que una vez fue su refugio para la ciencia y el descubrimiento, se había transformado en una jaula dorada de sufrimiento. Y lo peor aún estaba por llegar, un enfrentamiento final que la empujaría más allá de sus límites. El año 1826 se cernía sobre el palacio de São Cristóvão como una nube de tormenta. Leopoldina, embarazada de su último hijo, se encontraba en un estado de profundo agotamiento físico y emocional. La presencia de la marquesa de Santos en la corte era una herida abierta que supuraba a diario. La emperatriz se había aislado casi por completo, limitando sus apariciones públicas y dedicando cada gramo de su energía a sus hijos y a su correspondencia, su único vínculo con el mundo que había dejado atrás. Su laboratorio y su gabinete de curiosidades, antes fuentes de infinita fascinación, ahora acumulaban polvo. La pasión por la ciencia que la había definido se había visto ahogada por la angustia. En noviembre, la situación llegó a un punto de no retorno. Pedro I, antes de partir hacia el sur para supervisar los esfuerzos de guerra en la Cisplatina, mantuvo una violenta discusión con Leopoldina. Los detalles exactos se perdieron en la historia, pero los testimonios de los sirvientes y las cartas posteriores de la propia emperatriz sugieren que el enfrentamiento fue brutal. Se dice que Pedro la agredió físicamente, un acto que rompió no solo su cuerpo, sino su espíritu. En una carta desesperada a su hermana, escrita poco después de la partida del emperador, Leopoldina confesó: «Desde hace casi 4 años, mi querida Mana, sufro todos los tormentos imaginables. Me veo reducida al estado de la mayor esclavitud y he olvidado que soy la hija de la Casa de Austria». Tras la partida de Pedro, Leopoldina cayó en una profunda melancolía. Pocos días después, el 2 de diciembre, sufrió un aborto espontáneo. Lo que siguió fue un rápido y aterrador declive. Una fiebre alta se apoderó de ella, acompañada de delirios y convulsiones. Los médicos de la corte estaban desconcertados. Diagnosticaron una fiebre biliosa remitente perniciosa, pero sus tratamientos, basados en sangrías y purgas, solo debilitaron aún más a la emperatriz. En su lecho de enferma, rodeada por sus hijos pequeños y unos pocos cortesanos leales, Leopoldina luchaba por su vida. En sus momentos de lucidez, dictaba cartas y daba instrucciones para el futuro de sus hijos, demostrando hasta el final su devoción como madre. Mientras tanto, en Río de Janeiro, los rumores se extendían como la pólvora. ¿Era realmente una enfermedad natural? ¿O había algo más siniestro detrás de su repentino colapso? Las sospechas apuntaban al emperador y a su amante. La noticia de su grave estado tardó en llegar a Pedro, quien continuaba su viaje hacia el sur. El 11 de diciembre de 1826, mientras el sol se ponía sobre Río, la primera emperatriz de Brasil, la científica, la estadista, la madre devota, exhaló su último aliento. Tenía solo 29 años. Su muerte sumió al imperio en un estado de conmoción y luto, pero también abrió una caja de Pandora de preguntas
que resonarían durante siglos. ¿Qué o quién había matado realmente a Leopoldina? La muerte de Leopoldina no solo dejó un vacío político y un misterio sin resolver, también desencadenó la trágica dispersión de un tesoro invaluable. Durante casi una década, la emperatriz había acumulado una de las colecciones de historia natural más importantes de América. Su gabinete personal en São Cristóvão era un microcosmos de la biodiversidad brasileña. Miles de insectos meticulosamente clasificados, cientos de aves disecadas, una vasta colección de minerales y fósiles, y un herbario con especímenes de plantas raras. Junto a esto, se encontraban sus cuadernos de campo, llenos de anotaciones precisas, dibujos detallados y observaciones agudas sobre la geología, la botánica y la zoología del país. Este era el trabajo de su vida, una obra destinada a convertirse en la base de la ciencia brasileña. Pero en el caos que siguió a su muerte, este legado fue tratado con una negligencia criminal. No existía un plan para preservar su colección. Pedro I, consumido por la culpa y las presiones políticas, mostró poco interés en el trabajo científico de su difunta esposa. Los objetos fueron abandonados, movidos de un lado a otro sin cuidado, y dejados a merced del húmedo clima tropical y de los insectos. Parte de la colección mineralógica y algunos artefactos etnográficos, considerados posesiones de la Casa de Habsburgo, fueron embalados y enviados de vuelta a Viena. Estos objetos encontraron un hogar en el Museo de Historia Natural de Viena, donde hoy constituyen una parte fundamental de la colección brasileña. Sin embargo, este fue solo un fragmento del total. Mucho se perdió para siempre. Cajas enteras de insectos fueron devoradas por las plagas. Herbarios delicados se deshicieron por la humedad. Sus diarios personales y gran parte de su correspondencia científica fueron confiscados o destruidos, quizás para ocultar la evidencia de su infeliz vida doméstica. Científicos europeos que habían colaborado con ella, como el botánico Carl Friedrich Philipp von Martius, lamentaron la pérdida. Martius, en su monumental obra Flora Brasiliensis, se basó en parte en el trabajo preliminar y el patrocinio de Leopoldina, pero la magnitud de la contribución original de la emperatriz quedó oscurecida por la dispersión de sus registros. Sus notas detalladas, que podrían haber aclarado la procedencia de muchos especímenes y proporcionado un contexto invaluable, simplemente desaparecieron. Fue como si una gran biblioteca hubiera sido incendiada, dejando solo unos pocos volúmenes carbonizados. El sueño de Leopoldina de crear un gran museo nacional y un centro de investigación en Brasil, basado en sus propias colecciones, se desvaneció con ella. Lo que quedó fue un rompecabezas, un conjunto de piezas dispersas por 2 continentes, un eco de lo que pudo haber sido. El tesoro científico de la emperatriz, su verdadera pasión, se había convertido en un fantasma, esperando pacientemente en archivos polvorientos y vitrinas de museos, a que alguien, algún día, se tomara el trabajo de volver a unir las piezas. Durante más de un siglo, la figura de María Leopoldina fue moldeada por una narrativa trágica y simplista. Se la recordaba como la madre de la nación brasileña, la esposa sacrificada y la princesa europea que murió de un corazón roto. Su identidad como intelectual y científica fue casi completamente borrada de la memoria colectiva. Era una nota a pie de página en la historia de su esposo, una víctima pasiva de las circunstancias. Sin embargo, a finales del siglo XX, una nueva generación de historiadores, biólogos y archivistas comenzó a cuestionar este retrato. Impulsados por una curiosidad renovada y armados con nuevas metodologías de investigación, se sumergieron en archivos de Río de Janeiro,
Viena y Lisboa, buscando la verdadera voz de la emperatriz. El proceso fue como una excavación arqueológica. En el Museo de Historia Natural de Viena, los investigadores encontraron no solo los minerales que ella había enviado, sino también cartas dirigidas a directores de museos y científicos europeos. Estas cartas revelaron una mente inquisitiva y metódica, que discutía con soltura sobre la cristalografía de los topacios o la clasificación de nuevas especies de palmeras. No era una simple aficionada, era una colega respetada. En Brasil, la historiadora Bettina Kahn y otros académicos comenzaron a examinar minuciosamente los documentos del archivo imperial. Entre los informes de Estado y la correspondencia diplomática, encontraron fragmentos de sus observaciones científicas. Descubrieron listas de plantas que había cultivado en los jardines de São Cristóvão, con anotaciones sobre sus propiedades medicinales. Hallaron registros de sus excursiones geológicas a los alrededores de Río, donde recolectaba muestras con su propio martillo de geólogo. Cada documento recuperado añadía una pincelada a un retrato completamente nuevo. Se hizo evidente que su influencia fue crucial en la famosa Misión Austríaca de 1817, que ella misma había ayudado a organizar. No fue solo la patrocinadora, fue una participante activa, guiando a científicos como Johann Baptist von Spix y Karl von Martius, compartiendo sus conocimientos y facilitando su trabajo de campo. El punto de inflexión fue la reevaluación de su papel en la ciencia brasileña. Los académicos se dieron cuenta de que ella fue una de las primeras en intentar un estudio sistemático de la flora y la fauna del país. Su colección, aunque dispersa, había sido la semilla de la que brotaron las colecciones del Museo Nacional de Brasil. Era una pionera, una figura fundacional cuya contribución había sido convenientemente olvidada para encajar en una narrativa más melodramática. La emperatriz naturalista estaba siendo redescubierta. Ya no era solo una Habsburgo trasplantada, sino una científica por derecho propio, una mujer cuyo intelecto y pasión por el conocimiento habían dejado una marca indeleble en la tierra que adoptó. Su historia, silenciada durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a ser contada, revelando un legado mucho más profundo y complejo que el de una simple mártir imperial. El nombre de Leopoldina resuena en todo Brasil. Bautiza una histórica estación de tren en Río de Janeiro, una ciudad en el estado de Minas Gerais, e innumerables calles y plazas. Pero su verdadero legado no se encuentra en la toponimia, sino en el tejido vivo y natural del país que tanto amó. Es un legado escrito en la piedra de sus montañas y en el delicado pétalo de sus flores. Su contribución más tangible sobrevive en los museos. Las colecciones del Museo Nacional de Brasil, antes del trágico incendio de 2018, albergaban especímenes que ella misma había recolectado o adquirido. A pesar de la devastación, los esfuerzos de recuperación han identificado fragmentos de su colección, como meteoritos que ella ayudó a estudiar, símbolos resilientes de su pasión. En Viena, su herencia está a salvo, exhibida con orgullo. Sus minerales brasileños, sus artefactos indígenas y los especímenes botánicos que envió a casa son un testimonio permanente de su visión científica. Pero más allá de los objetos, su legado está en el conocimiento que ayudó a generar. La monumental Flora Brasiliensis de Martius, una obra de referencia hasta el día de hoy, no habría sido posible sin el patrocinio inicial y el impulso intelectual de Leopoldina. Ella abrió las puertas de Brasil al mundo científico, fomentando una era de exploración y descubrimiento. La comunidad científica ha honrado su memoria de la forma que ella
seguramente más habría apreciado. Varias especies llevan su nombre en un homenaje eterno. La elegante palmera Leopoldinia pulchra de la Amazonía, o el brillante colibrí Heliomaster longirostris, a veces asociado a su nombre en la cultura popular, son recordatorios vivos de la emperatriz que caminó por esos mismos bosques. Hoy, su figura inspira a una nueva generación, especialmente a las mujeres científicas en Brasil. Ven en ella no solo a una emperatriz, sino a una colega pionera que desafió las restricciones de su tiempo para perseguir su pasión por el conocimiento. Su vida demuestra que la ciencia no tiene género ni estatus, solo una insaciable curiosidad. En un mundo que enfrenta crisis ecológicas sin precedentes, el trabajo de Leopoldina adquiere una nueva relevancia. Sus primeras catalogaciones de la biodiversidad brasileña sirven como una valiosa línea de base histórica para los biólogos de la conservación que luchan por proteger los ecosistemas que ella estudió hace 200 años. Su historia es un recordatorio de que cada espécimen, cada nota de campo, es una pieza de un rompecabezas mucho más grande, la comprensión de nuestro planeta. María Leopoldina de Austria no fue solo una emperatriz, fue una exploradora, una coleccionista, una intelectual. Su palacio fue un laboratorio y su reino un vasto gabinete de curiosidades. Su vida fue corta y a menudo trágica, pero su legado perdura, no en coronas ni en tronos, sino en la búsqueda continua del conocimiento sobre el extraordinario mundo natural de Brasil.